¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy vamos a desarrollar los problemas de resolviendo en clase. Empezamos con el problema número 1 y nos dice lo siguiente. Del gráfico, calcula la medida del ángulo BOC. Jóvenes, ubicamos al ángulo BOC. Ubicamos al angulito BOC. Y esa es la medida que nos piden calcular. A ese ángulo le vamos a colocar X. También notamos en el gráfico lo siguiente. Este ángulo que estamos anotando de color amarillo es lo que le falta a 120 para dar la media vuelta. Ese angulito obligatoriamente tiene que ser igual a 60. Y con eso podemos apreciar lo siguiente. Observamos que la suma de x más 60, eso es igual a 150. Eso anotamos en la parte de la solución. Colocamos por acá. La suma de x más 60, eso tiene que ser igual a 150. Ese 60 que está sumando pasa a restar y con eso encontramos que el valor de x es igual a 90 grados. Con eso ya tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Problema número 2. Nos dice lo siguiente. Calcula el valor de x si se sabe que OM es bisectriz del ángulo AON y ON es y bisectriz del ángulo BOC. Jóvenes, el enunciado nos dice que ON, este rayo que estamos señalando, es bisectriz del ángulo BOC. Si ON es bisectriz del ángulo BOC, podemos afirmar lo siguiente. Si este angulito es igual a 30 grados, este ángulo que estamos señalando en este momento también tiene que ser igual a 30 grados. Ahora, el enunciado también nos menciona que OM es bisectriz del ángulo AON. Si OM es bisectriz del ángulo AON, podemos afirmar lo siguiente. Todo este ángulo es igual a x más 30. Por lo tanto, la medida de este angulito también tiene que ser igual a x más 30. Listo. Ahora, en el gráfico podemos observar lo siguiente. Observamos que x más 30 más x más 30 y más 30 dan la media vuelta. Por lo tanto, en la parte de la solución anotaremos lo siguiente. X sumado con 30 más x más 30 y más 30, eso tiene que ser igual a 180 grados. Desarrollamos esa pequeña ecuación, x más x, eso me da 2x, más 30 más 30 más 30, eso nos da 90. Y eso lo igualamos a 180. Ese 90 pasa a restar. Nos quedaría a la izquierda 2x, a la derecha nos quedaría 90. Por último, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 45. Veamos el ejercicio número 3, nos dice lo siguiente. Calcule el valor de x si el complemento de x más el suplemento de 3x es igual a 5x. Anotaremos lo siguiente por acá. El enunciado nos dice, el complemento de x, colocamos por acá, el complemento de x más el suplemento de 3x, la suma es igual a 5x. Recordemos que el complemento de x, eso es igual a 90 menos x. Y eso lo sumamos con el suplemento de 3x. Y recordemos que el suplemento de 3x es igual a 180 menos 3x. Y esto lo igualamos a 5x. 90 más 180, eso nos da 270. Menos x menos 3x, eso nos da menos 4x y eso lo igualamos a 5x. Ese 4x negativo pasa con positivo y nos quedaría que 270 será igual a 9x. Por último, ese 9 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 30 grados. Ahora veamos el problema número 4. Nos dice lo siguiente. Calcule el valor de x si se sabe que OM es bisectriz del ángulo AON y ON es bisectriz del ángulo BOC. Jóvenes, lo primero que debemos observar en el gráfico es que la medida de todos estos ángulos que estoy señalando, la medida de todos esos angulitos, dan la vuelta completa. Por lo tanto, en la parte de la solución anotaremos lo siguiente. La suma de 2θ más 100 grados
más 2 beta más 130, todo eso tiene que ser igual a 360. A la izquierda nos quedaría 2 teta más 2 beta, y eso sería igual a 100 más 130, 230. Pasa a restar al 360 y eso nos da 130. Podemos simplificar, le sacamos mitad, mitad y mitad. Nos quedaría a la izquierda teta más beta, eso es igual a 65. Listo, lo vamos a encerrar. Ahí está. Ahí hemos obtenido que teta más beta es igual a 65. Ahora, jóvenes, lo que nos pide el ejercicio es determinar, calcular el valor de x. Pero observemos lo siguiente. X es igual a la suma de teta más 130 más beta. Todo eso es igual a x. Entonces, colocamos lo siguiente. Anotaremos x es igual a la suma de teta más beta más 130. Reemplazamos valores. Teta más beta nosotros ya lo conocemos. Teta más beta, eso es igual a 65. Reemplazamos, colocamos por acá 65 y eso lo sumamos con 130. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 65 más 130 y eso nos resulta 195. Y esa es la respuesta del ejercicio número 4. Pasemos ahora al ejercicio número 5. El enunciado nos dice lo siguiente. La suma de las medidas de dos ángulos es igual a 42 grados y el suplemento del complemento del primero es el doble del complemento del ángulo doble del segundo. El ejercicio nos pide determinar la diferencia de las medidas de dichos ángulos. Jóvenes, por aquí vamos a anotar lo siguiente. Vamos a colocar se tiene. El enunciado nos habla de dos ángulos, no conocemos esos ángulos, le vamos a colocar X y Y. El enunciado también nos menciona que la suma de esos ángulos es igual a 42. Coloco por acá, la suma de X más Y será igual a 42 grados. Vamos a despejar por acá X y nos quedaría que X es igual a 42 grados menos Y. Esta relación la utilizaremos más adelante. Ahora, seguimos leyendo el enunciado. El enunciado también nos menciona lo siguiente. Nos dice, el suplemento del complemento del primer ángulo. El suplemento del complemento del primer ángulo. Aquí vamos a recordar suplemento y complemento de un ángulo. Si me dicen el suplemento del complemento del primer ángulo, reconocemos que el primer ángulo puede ser X o puede ser Y. En este caso, vamos a determinar que X es el primer ángulo. Entonces colocamos lo siguiente. El suplemento del complemento del primer ángulo. Ahí está. Eso es igual. Eso es igual al doble del complemento del ángulo doble del segundo. Colocamos, eso es igual al doble del complemento del ángulo doble del segundo. Si X es el primer ángulo, el segundo será Y. Lo que me indican es el complemento del ángulo doble del segundo, o sea, el complemento de 2Y. Desarrollemos esta ecuación. Ese suplemento del complemento de X será igual a 180 menos, abro paréntesis, 90 menos X. Y esto es igual a 2 multiplicado por el complemento de 2Y. 90 menos 2Y. Desarrollamos esa ecuación. Ese menos ingresa y afecta a cada uno. Nos quedaría 180 menos 90. Menos por menos, eso me da más X. Este 2 ingresa y afecta a cada uno. 2 por 90, 180. 2 por menos 2y, eso me da menos 4y. Simplificamos 180 a la izquierda, 180 a la derecha. Ese 90 negativo pasa con positivo. Ese 4y negativo pasa con positivo. A la izquierda nos queda x sumado con 4y y eso será igual a 90 grados. Jóvenes, recuerden lo siguiente.
X en función de Y, ¿a qué cosa es igual? S es igual a 42 menos Y. Reemplazamos. En vez de anotar X, colocaremos 42 menos Y, sumado con 4Y, y eso es igual a 90 grados. Nos quedaría 3Y es igual a 42 pasa a restar 90 menos 42, eso me da 48, y con eso encontramos lo siguiente. Con eso encontramos que el valor de Y será igual a 16. Jóvenes, una vez que nosotros ya encontramos el valor de Y, de este recuadro podemos encontrar el valor de X. Si Y vale 16, 42 menos 16, eso nos da 26. Entonces anotamos por acá que X es igual a 26. Por lo tanto, el ejercicio nos pide determinar la diferencia de los ángulos. X menos Y, eso sería igual a 26 menos 16, y nuestra respuesta sería igual a 10 grados. Pasemos ahora al ejercicio número 6. El enunciado nos dice lo siguiente. Calcule el valor de X en la siguiente figura sabiendo que beta es igual a 118 grados con 40 minutos. Jóvenes, lo primero que debemos observar en este gráfico es lo siguiente. La suma de estos angulitos alfa y beta tiene que ser igual a 180 porque da la media vuelta. Empezamos por ahí. La solución del ejercicio. Anotaremos por acá la suma de alfa más beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Reemplazamos valores. Alfa más beta yo ya lo conozco. Eso es igual a 118 grados con 40 minutos. Y eso lo igualamos a 180. Pero 180 yo lo puedo representar de esta manera. Lo puedo representar como 179 grados con 60 minutos. Ahí encontraremos que el valor de alfa es igual a 61 grados con 20 minutos. Alfa es igual a 61 grados con 20 minutos. Lo encerramos en un pequeño cuadrito. Ahora, observemos lo siguiente. X más alfa y más alfa da la media vuelta. Por lo tanto, la suma de esos ángulos también tiene que ser igual a 180 grados. Colocamos eso en la solución. La suma de X más alfa y más alfa, eso tiene que ser igual a 180 grados. Tendremos X más 2 alfa y eso es igual a 180 grados. Jóvenes, alfa nosotros ya lo conocemos. 2 por alfa, 2 por 61 grados con 20 minutos. Eso nos resulta 122 grados con 40 minutos. Y eso será igual a 180 grados, que también lo podemos representar como 179 grados con 60 minutos. Jóvenes, pasa a restar 122 grados con 40 minutos y ahí encontramos que el valor de X será igual a 57 grados con 20 minutos. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 6. Veamos ahora el ejercicio número 7. El enunciado nos dice, si dos ángulos suplementarios están en la relación de 5,7, calcula el complemento del menor. Jóvenes, me hablan de dos ángulos. No conocemos esos ángulos. Le vamos a asignar los valores de alfa y beta. ¿Qué me dicen de alfa y beta? Nos dicen que están en la relación de 5,7 y además que son suplementarios. Empezamos colocando por acá lo siguiente. Alfa sobre beta tiene que ser igual a 5/7. De ahí podemos deducir lo siguiente. De ahí podemos deducir que alfa será igual a 5K y que beta será igual a 7K. Ahora, no nos olvidemos, dato importante del ejercicio, que estos angulitos son suplementarios. Por lo tanto, si son suplementarios, eso implica que la suma de esos ángulos tiene que ser igual a 180 grados. Reemplazo los valores. Alfa, ¿cuánto vale? 5K. Beta, ¿cuánto vale? 7K. Y eso tiene que ser igual a 180 grados. 5 más 7, eso me da 12. 12K es igual a 180. Por lo tanto, el valor de K será igual a 15 grados.
¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me pide determinar el complemento del menor ángulo. ¿Quién es el menor ángulo? Alfa, 5K. 5 por 15, eso me da 75. Por lo tanto, el ejercicio me pide el complemento de 75. Eso es 90 menos 75. Por lo tanto, la respuesta del ejercicio número 7 tendrá que ser igual a 15 grados. Veamos el ejercicio número 8. Nos dice lo siguiente. Se sabe que OM es bisectriz del ángulo AOB y ON es bisectriz del ángulo COD. Si la medida del ángulo AOD es igual a 135 y 3 veces la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOD, calcula la medida del ángulo MON. Jóvenes, empezamos por acá. OM es bisectriz del ángulo AOB. Ubicamos OM, por acá está el rayo OM. Si es bisectriz del ángulo AOB, quiere decir que lo divide en dos partes iguales. Entonces colocaremos lo siguiente por acá. Si este angulito es alfa, este angulito también tiene que ser igual a alfa. Lo mismo con ON. ON es bisectriz del ángulo COD, por lo tanto lo divide en dos partes iguales. Si este angulito es beta, este angulito también tiene que ser igual a beta. El enunciado también nos dice lo siguiente. Nos dice que la medida del ángulo AOD es igual a 135. Todo este ángulo AOD tiene que ser igual a 135. Colocamos por acá. Ese angulito es igual a 135. Luego, en la parte de la solución anotaremos lo siguiente. Nos dicen que 3 veces la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOD. Eso es igual a la medida del ángulo AOD. Entonces, podemos decir lo siguiente, que 3 veces la medida del ángulo BOC es igual a 135. Esto ya nos dan de dato. El enunciado nos dice que AOD es igual a 135. Lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Eso es igual a 135. Ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que la medida del ángulo BOC será igual a 135 entre 3 y eso me da 45. Colocamos por acá en el gráfico la medida de este angulito BOC es igual a 45 grados. Listo. Ahora, notamos lo siguiente, notamos que la suma de alfa más 45 más beta y más beta, eso nos debe dar 135. Entonces, eso anotamos en la solución. Colocamos por aquí, entonces. Entonces, tendremos lo siguiente. Tendremos que la suma de 2 alfa más 45 más 2 beta, eso tiene que ser igual a 135. A la izquierda nos queda 2 alfa más 2 beta, eso será igual a 135 menos 45, eso nos da 90. Sacamos mitad, mitad, mitad y mitad. Con eso encontramos que la suma de alfa más beta será igual a 45. El ejercicio que nos pide, el ejercicio nos pide determinar la medida del ángulo MON. Eso es lo que nos pide el ejercicio, la medida del ángulo MON. ¿Quién es el ángulo MON? Todo ese angulito que estoy señalando. Eso es igual a la suma de alfa más 45 más beta. Entonces, colocamos por acá el ángulo MON es igual a la suma de alfa más beta y eso sumado con 45. Nosotros ya conocemos alfa más beta, eso vale 45, reemplazamos. Nos quedaría 45 más 45 y eso nos da como respuesta 90 grados. Esa sería la respuesta del ejercicio número 8. Problema número 9 nos dice, calcula la medida del ángulo formado por las bisectrices de los ángulos AOB y COD. Jóvenes, ubicamos esas bisectrices. Por acá tenemos la bisectriz del ángulo AOB. Aquí ubicamos la bisectriz del ángulo AOB.
Recuerda, la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Estos dos angulitos tienen que ser iguales. Vamos a asignarle los siguientes valores. Si este ángulo es alfa, este angulito también tiene que ser alfa. Lo mismo ocurre con el ángulo COD. Trazamos la bisectriz del ángulo COD. Recuerda, la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Entonces colocamos por acá lo siguiente. Si este angulito es beta, este angulito también tiene que ser igual a beta. Jóvenes, el ejercicio nos pide calcular la medida del ángulo formado por las bisectrices. A este vamos a llamarlo rayo OM y este rayo lo vamos a llamar rayo ON. Lo que nos pide el ejercicio es determinar la medida del ángulo MON. Ahora, observemos lo siguiente. Observemos que la suma de alfa más 90 más beta y más beta, eso será igual a 180 porque dan la media vuelta. Iniciamos por ahí la solución, colocamos por acá. La suma de 2 alfa más 90 grados más 2 beta, eso tiene que ser igual a 180 grados. Eso será igual a 180 grados. Ese 90 pasa a restar. A la izquierda nos quedaría 2 alfa más 2 beta y eso es igual a 90 grados. Podemos simplificar mitad, mitad y mitad. A la izquierda nos quedaría la suma de alfa más beta y eso es igual a 45. Jóvenes, hemos encontrado que la suma de alfa más beta es igual a 45 grados. Colocamos por acá lo siguiente. Nos piden calcular la medida del ángulo MON. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Calcular la medida del ángulo MON. ¿El ángulo MON a qué cosa es igual? El ángulo MON, eso es igual a la suma de alfa más beta más 90. Colocamos eso por acá. MON es igual a la suma de alfa más beta más 90. Reemplazamos valores. Alfa más beta, yo ya lo conozco, eso es igual a 45. Y eso lo sumo con 90 grados. 45 más 90, eso nos resulta 135 y esa es la respuesta del ejercicio número 9. Continuamos con el ejercicio número 10. Nos dice lo siguiente. En la figura calcula X si el ángulo BON es igual a 22, ON es bisectriz del ángulo AOX y OM es bisectriz del ángulo AOX'. Jóvenes, empezamos colocando los datos que nos da el ejercicio. Nos dice que el ángulo BON, este angulito, es igual a 22 grados. También nos menciona que ON, este rayo ON, es bisectriz del ángulo AOX. Entonces, si nosotros le asignamos un valor a este angulito, le asignamos el valor alfa, obtenemos que la medida del ángulo AON es igual a alfa más 22. Por lo tanto, la medida del ángulo NOX también tiene que ser igual a alfa más 22 grados. El enunciado también menciona que OM es bisectriz del ángulo AOX'. OM, este rayo OM, es bisectriz del ángulo AOX'. Entonces, si este angulito es X, este ángulo también tiene que ser igual a X. En la parte de la solución, observamos lo siguiente. Observamos que X es igual a la suma de 22 más alfa más 22. Colocamos eso por acá. Se tiene que X es igual a la suma de 22 más alfa más 22. Por lo tanto, el valor de X en función de alfa será igual a alfa más 44 grados. X es igual a la suma de alfa más 44. Siguiente paso, jóvenes. Notarás lo siguiente. Notarás que la suma de X más alfa y más X, la suma de esos angulitos da la media vuelta. Por lo tanto, tiene que ser igual a 180. Colocamos por aquí. Entonces, determinamos que la suma de X más alfa más X, eso tiene que ser igual a 180 grados. Anotamos por acá. X más X sumado con alfa y sumado con X, eso tiene que ser igual a 180 grados.
X más X más X, eso nos da 3X más. Nosotros podemos conocer el valor de alfa en función de X. Por acá, ese 44 pasó a restar, entonces el valor de alfa será igual a X menos 44. Reemplazamos, en vez de colocar alfa, colocaremos X menos 44 grados. Y eso será igual a 180. 3x más x, eso nos da 4x. Ese 44 que está restando pasa a sumar, nos daría 224. Y eso es igual a 4x. Ese 4 que está multiplicando pasa a dividir. Con eso encontramos que el valor de x será igual a 56 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 10. Seguimos con el ejercicio número 11. Nos dice lo siguiente. Si OB es bisectriz del ángulo AOC, y 5 veces la medida del ángulo AOC es igual a 6 veces la medida del ángulo BOD, y además la medida del ángulo AOD es igual a 120 grados, calcula la medida del ángulo COD. Jóvenes, empezamos colocando este dato en la parte de la solución. 5 veces la medida del ángulo AOC es igual a 6 veces la medida del ángulo BOD. Relacionamos este 5 lo relacionamos con BOD y este 6 lo relacionamos con AOC. Y con eso obtenemos lo siguiente. Con eso obtenemos que la medida del ángulo AOC será igual a 6 por una variable. Vamos a colocar en este caso que la variable sea alfa, 6 por alfa. En el caso de el ángulo BOD, la medida del ángulo BOD lo hemos relacionado con 5. Por lo tanto, BOD tendrá que ser igual a 5 alfa. Jóvenes, en el gráfico, observamos por aquí el ángulo AOC. Recuerda que por dato, OB es bisectriz del ángulo AOC. Quiere decir que lo divide en dos partes iguales. Estos dos angulitos deben ser iguales. Jóvenes, todo el ángulo AOC es igual a 6 alfa. Si lo divido en dos partes iguales, este angulito tiene que ser 3 alfa y este angulito también tiene que ser 3 alfa. Ahora, con respecto al ángulo BOD, todo esto es el ángulo BOD. ¿A cuánto equivale? Equivale a 5 alfa. Pero ya avancé 3 alfa. ¿Cuánto le falta? 2 alfa. Por lo tanto, este angulito tendrá que ser igual a 2 alfa. Jóvenes, dato del ejercicio. Todo el ángulo AOD, todo este angulito AOD es igual a 120 grados. Todo ese ángulo es igual a 120 grados. Colocamos por acá, entonces, si todo ese ángulo es igual a 120 grados, podemos plantear la siguiente ecuación. Nuestra ecuación será 3 alfa más 3 alfa más 2 alfa, eso tiene que ser igual a 120. 3 más 3, eso nos da 6, más 2, 8. 8 alfa es igual a 120. Por lo tanto, el valor de alfa será igual a 15 grados. Ese sería el valor de alfa. Ahora, lo que nos pide el ejercicio, lo que nos está pidiendo es determinar la medida del ángulo COD. Colocamos por acá, por lo tanto, la medida del ángulo COD será igual a 2 alfa. Entonces, COD será igual a 2 multiplicado por el valor de alfa, que es 15, y 2 por 15, eso nos resulta 30 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio número 11. Y para finalizar con los ejercicios de resolviendo en clase, pasemos al ejercicio número 12. El enunciado nos dice, calcule el valor de x si la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD es igual a 140 grados. Jóvenes, por acá al ángulo AOB le vamos a asignar un valor, le vamos a colocar alfa. De la misma forma, con el ángulo COD a este angulito le vamos a asignar un valor, le vamos a colocar beta. Con eso obtenemos lo siguiente.
anotamos por aquí, se tiene. En el gráfico podemos afirmar que la suma de alfa más x más beta, eso es igual a 90 grados. Colocamos por acá la suma de alfa más x más beta, eso será igual a 90 grados. Dato del ejercicio. Nos dicen que la suma de la medida del ángulo AOC más la medida del ángulo BOD, eso es igual a 140 grados. Jóvenes, ¿a qué equivale la medida del ángulo AOC? Eso equivale a alfa más x. Entonces, en vez de anotar medida del ángulo AOC, colocaremos la suma de alfa más x. Y eso debe estar sumado con la medida del ángulo BOD. ¿A cuánto equivale la medida del ángulo BOD? Eso es igual a x más beta. Colocamos por acá x sumado con beta. Y eso nos resulta 140 grados. Vamos a ordenarlo de esta manera. Alfa más x más beta más x, esto es igual a 140. Jóvenes, observa por acá lo siguiente, mira, tenemos la suma de alfa más x más beta, pero resulta que eso nosotros ya lo conocemos. Eso es igual a 90 grados. Lo único que vamos a hacer es simplemente reemplazar 90. Y esto debe estar sumado con x. Y la suma debe ser igual a 140. Por último, ese 90 pasa a restar. Con eso obtenemos que el valor de x será igual a 50 grados. Y ahí tenemos la respuesta del ejercicio número 2.